Ya, buenos días. Vamos a entonces comenzar la clase después de una espera para ver si sigan sumando más compañeros. Hoy día vamos a hacer dos cosas. Vamos a tener en realidad tres. Vamos a tener a pasar esta parte teórica que tiene ya más relación directa con el tema de accesibilidad universal. La clase pasada tuvimos una introducción a lo que es la ergonomía, que se relaciona directamente, ¿cierto?, con el tema de accesibilidad, porque la ergonomía física en particular nos permite entonces estudiar la anatomía, ¿cierto?, del cuerpo para que funcione en un entorno en particular, ¿ya? Entonces de ahí que la ergonomía tiene tanta relación con el tema de la accesibilidad universal. Pero hoy día vamos a entrar ya netamente en conceptos de accesibilidad universal, que va a ser esta clase. Después vamos a dar entrega del encargo 1, ya que ya lo damos por iniciado en esta sesión, ya que en las próximas clases vamos a ir pasando teoría y vamos a ir poniendo en práctica al tiro en sus encargos que van a ir desarrollando en clase en el segundo módulo, ¿ya? Esto con el fin de que lo que tengan que hacer en casa para el desarrollo de su encargo sea lo menos posible, ¿ya? Así que bueno, vamos a dar inicio entonces a la clase, vamos a partir con la presentación. Entonces, bueno, hoy día, como les comentaba, ya vamos a entrar de lleno en el tema de la accesibilidad. Y para ello vamos a hacer una diferenciación en dos conceptos. Uno, que tiene que ver con qué es la accesibilidad, y lo otro que tiene que ver, que se relacionan mucho, que es la minusvalía. ¿Qué se entiende por minusvalía? ¿Ya? Entonces, en el fondo, cuando nos referimos a accesibilidad, no se refiere solamente a las personas que tienen discapacidad de algún tipo, ¿ya? Ni guarda relación directa con la minusvalía. Entonces, accesibilidad es importante conceptualizar que se relaciona directamente con accesibilidad en términos generales, no necesariamente para alguien, como decía ahí, que tiene alguna discapacidad de algún tipo. Accesibilidad para la mamá que va con un coche, accesibilidad para la persona que va con una muleta, accesibilidad para una persona que va con un bolso o una mamá que va con 2 o 3 niños chicos o un abuelito que camina lentito pero camina y necesita desplazarse. Entonces, el concepto de accesibilidad no relacionarlo directamente con aquellos grupos de personas o con nosotros mismos en su momento que tengan algún tipo de discapacidad. Entonces, no es que hagamos un camino para los que tienen discapacidad y otro camino para los que no lo tienen, sino que es un concepto global donde los dos grupos debiesen estar en ese concepto, ¿ya? Mientras tanto, la minusvalía no viene dada por la persona en sí, o sea, la persona no es minusválida porque tiene algún tipo de discapacidad física, sino que la minusvalía nace cuando es el entorno el que limita aún más la discapacidad que pueda tener esa persona, ¿ya? Entonces, como dice aquí, una minusvalía viene dada por el entorno donde una persona se mueve. Y si dicho entorno no es accesible, hace que aumente el grado de minusvalía, ¿ya? Es decir, ese entorno que uno diseña potencia esa discapacidad de la persona. Entonces, que dice una persona con discapacidad no tiene por qué ser relacionada con la minusvalía, a no ser que el entorno donde se mueva no sea accesible para ella, ¿ya? Entonces, es el entorno el que hace a una persona que sea minusválida en el fondo, ¿ya? No es la persona en sí por su discapacidad, es el entorno. Entonces, ese concepto es súper bueno, más que bueno, importante
incorporarlo porque generalmente se tiende a pensar que el minusválido es la responsabilidad de la persona en sí por su discapacidad. Pero no, somos las personas quienes diseñan ese entorno, quienes distribuyen ese entorno, que hacen a una persona minusválida, ¿ya? Y en este concepto vamos a ir diferenciando algunas definiciones, ¿ya? Para que, porque todos de repente suenan parecidos y uno da la impresión que todos tuvieran el mismo significado. Pero en esta clase, perdón, nos vamos a dar cuenta que hay diferencias entre ellas. Entonces vamos a hacer una diferenciación entre lo que es deficiencia, discapacidad y minusvalía, ¿ya? Que como dice aquí en el lenguaje cotidiano se tienden a usar como sinónimos, pero tienen significados diferentes. Desde el mundo de una persona con discapacidad. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, a través de la Clasificación Internacional de Deficiencia, Discapacidad y Minusvalía, propone una terminología relacionada con los conceptos de disminución que resulta clave a la hora de tratar sobre este tema. Y es así como tenemos que la deficiencia, ¿ya?, es toda pérdida o anormalidad permanente o temporal de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. Ya vamos a ver en un ejemplo más adelante aplicado para que se pueda incorporar mejor la definición. Entonces, ¿esto qué incluye, por ejemplo? La pérdida de una extremidad, algún órgano estructural del cuerpo, que no funcione algún tipo de sistema funcional de alguna parte del cuerpo. A eso se refiere la deficiencia en el fondo. Como dice aquí, una pérdida o anormalidad permanente o temporal de una estructura o función psicológica. Y se dice temporal porque supongamos alguien se fracturó una pierna. Entonces eso puede ser algo temporal, que uno tiene una deficiencia por un tiempo porque claramente la pierna no está en condiciones. ¿Cómo puede ser que me falte una pierna y eso es permanente, ¿cierto? Y es una deficiencia, ¿ya? Entonces ese es el concepto o la orientación del concepto de deficiencia. Entonces, dentro de esa definición de deficiencias, están las deficiencias físicas que hablábamos recién, que son problemas como malformaciones, amputaciones, pérdida de la movilidad, etcétera, todo lo que tiene que ver con el cuerpo propiamente tal. Después están las deficiencias sensoriales, que tienen que ver con la visión, la audición, ¿cierto? El poder comunicarse. Después están las deficiencias físicas, que son personas con alguna enfermedad o trastorno mental. Y están también las deficiencias intelectuales, que es para aquellas personas que no tienen la capacidad de aprender a niveles esperados o a un ritmo, entre comillas, estándar, ¿ya? Entonces, en ocasiones, como dice aquí, la misma persona padece simultáneamente dos o más deficiencias, ¿ya? Entonces, el concepto de deficiencia viene dado en la naturaleza del ser humano, ¿ya? Todos tenemos algún tipo de deficiencia. En el caso mío, yo por el hecho de tener mi visión limitada y que necesito anteojos, tengo una deficiencia sensorial que es la vista, que con lentes se mejora y disminuye mi minusvalía, pero si yo voy sin lentes y voy caminando a una distancia X, lo más probable es que el entorno me empiece a afectar porque veo borroso, si hay algún desnivel no lo voy a ver, etc. Entonces, y también en algún momento uno puede tener alguna deficiencia psíquica. Si estoy en un estado de ánimo transitorio que me tiene bajoneado, que me tiene triste, etc., eso influye en la concentración, entonces uno también tiene una deficiencia de todos los tipos en el fondo. Entonces todos los que estamos hoy día presentes y en la naturaleza del hombre tenemos algún tipo de deficiencia. Entonces la deficiencia
quiero recalcar que no tiene que ver directamente y únicamente para aquellos que evidentemente se le ve una discapacidad, es decir, no son deficientes los que están en silla de ruedas, no son deficientes los que van con una muleta, no, no es ese grupo, somos todos, tenemos algún grado de deficiencia. Bueno, entonces ahí, ¿cierto? Conceptualizamos lo que es deficiencia. Ahora vamos a entender en este contexto qué es discapacidad. Entonces, como dice aquí, la discapacidad es un rango de aplicación universal de los seres humanos y no un identificador único de un grupo social. O sea, es lo mismo que la deficiencia, ¿cierto? Que no se trata del grupo exclusivo de aquellos que no pueden aparentemente, sino que también aquí estamos todos incluidos. Entonces, el principio de universalismo implica que los seres humanos tienen de hecho o en potencia alguna limitación en su funcionamiento corporal, personal o social. Ya es lo que hablábamos recién, se relacionan mucho los dos. Entonces, la discapacidad siempre va a depender de las expectativas que se colocan en el funcionamiento de las personas, ¿ya? Es decir, si yo, si lo veo desde la deficiencia, por ejemplo, de aprendizaje, si yo estoy enseñando una materia X y de ese grupo hay uno que le cuesta más, entonces yo tenía una expectativa, por decir, desde que pasando esa materia de esa forma todos iban a incorporar el concepto, y esa era mi expectativa, ¿cierto? Pero quizás hay un grupo un grupo pequeño que no estaba en esa expectativa que yo había puesto. Entonces, obviamente ahí el funcionamiento funciona, valga la redundancia, en relación a mi expectativa, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la discapacidad es toda restricción o ausencia debido a una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano, ¿ya? Entonces, por eso decía que se relaciona con la expectativa que el ser humano pone respecto de esa tarea en particular o de esa acción, ¿ya? Entonces, al igual que la deficiencia puede ser temporal o permanente, reversible o irreversible. Es una limitación funcional consecuencia de una deficiencia que se manifiesta en la vida cotidiana, ¿ya? Entonces aquí dice, la discapacidad se tiene. La persona no es discapacitada, sino que está discapacitada, que es distinto, ¿ya? Porque si uno dice, no, él o ella es discapacitada, no necesariamente es por su condición como tal, sino que es porque además está discapacitada en una condición particular, pero no en su globalidad como ser humano, ¿ya? Entonces, si dice, en la actualidad se está redefiniendo, el término discapacidad como falta de adecuación entre la persona y su entorno, más que como una consecuencia de la deficiencia de las personas, ¿ya? Eso es importante de recalcar, que es lo que hemos estado un poco diciendo anteriormente. Entonces, en ese sentido, hay discapacidad de movilidad o desplazamiento, discapacidad de relación o conducta y discapacidad de comunicación. Todas estas discapacidades, ¿cierto?, se relacionan entonces en cómo se potencian o no, en cómo el entorno favorece o disminuye la deficiencia que viene de, o sea, la consecuencia de la deficiencia que podamos tener en ese momento.
Y finalmente tenemos vimos arriba, ¿cierto? Deficiencia, que tiene que ver con que algo temporal o constantemente tenemos como deficiente, ya sea a nivel físico, emocional, de aprendizaje, de comunicación, ¿cierto? Después está la discapacidad, que es como mi entorno potencia esa deficiencia que yo tengo. Y ahora está el concepto de minusvalía, que se define como una situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de su deficiencia o de una discapacidad que limita o impide el desempeño de un rol que es normal para su caso, ¿ya? Esto cuando se dice para su caso también contempla la edad, ¿cierto? Estamos hablando del grupo, ya por el hecho de tener un grupo de mayor edad o de menor edad de infantes, ¿cierto? Ya ahí hay capacidades y discapacidades distintas. Entonces, la minusvalía refleja una interacción y adaptación de las personas con su entorno que la rodea y representa la socialización de una deficiencia o discapacidad con consecuencias culturales, sociales, económicas y ambientales. Entonces, al igual que la discapacidad, la carencia del entorno son las que hacen que las personas con discapacidad sean menos válidas que los demás, ¿ya? Es decir, nosotros, con lo que diseñamos en nuestro entorno, hacemos a una persona minusválida en el fondo, ¿ya? Porque nosotros disminuimos a través del entorno el facilitar que su discapacidad o su deficiencia se vea resaltada en este caso cuando es el entorno el que limita su funcionalidad en la condición en la que está, ¿ya? Entonces aquí una persona es minusválida cuando se le niegan las oportunidades de que se dispone en general en la comunidad y que no son necesarios para los elementos fundamentales de la vida. Entonces, si nos vamos a este concepto que seguimos y es el tercero que vamos a ir clarificando, ¿ya? Entonces la minusvalía dice, en la actualidad se está definiendo la discapacidad como falta de adecuación entre la persona y su entorno, más que como una consecuencia de la deficiencia. Eso era para hacer el recordatorio de lo que hemos estado hablando. Y la minusvalía, la existencia de una desviación respecto a la norma, su importancia depende de las normas culturales, no se valora igual en todas las culturas, suele suponer una desventaja que puede ser de independencia física, movilidad, ocupación y de integración social. O sea, cuando nuestro entorno no favorece o no facilita más que nada que una persona pueda manejarse en la mejor condición con la deficiencia que tenga en ese momento, va a depender también de lo que decíamos recién, de aspectos culturales, de alguna norma en particular que se esté implementando, y obviamente representa una desventaja en la independencia de esa persona con la deficiencia que tenga en ese momento. Entonces aquí vamos a hacer unos ejemplos aplicativos para entonces diferenciar entre lo que es deficiencia, discapacidad y minusvalía. Supongamos que tenemos a una persona sin pierna, o sin una pierna en realidad en este caso. Entonces, ¿cuál es su deficiencia? Habíamos dicho que habían deficiencias físicas, ¿cierto? Deficiencias cognitivas, deficiencias
psicológicas y de comunicación. Entonces, en este caso, él tiene una deficiencia física que se traduce en su cuerpo, ¿cierto? Literalmente. Entonces, tiene una deficiencia motora y, obviamente, eso se traduce en una discapacidad motora, que sería problemas para poder andar, ¿cierto? Esa es la discapacidad que viene como consecuencia de su deficiencia, que en este caso es física. ¿Y cuál es la minusvalía? Problemas de independencia física, ¿ya? Entonces, este problema de independencia física, el entorno la puede reforzar como la puede disminuir, ¿ya? Entonces, supongamos ahora que tenemos una persona con una enfermedad mental. Su deficiencia es psíquica, ¿ya? Su discapacidad es psíquica, que tiene que ver quizá en este caso con un problema en la conducta. ¿Cuál es su minusvalía? Problema de integración social, ¿ya? Entonces, si bien esto no tiene que ver algo con el entorno físico, sí tiene que ver con el entorno cultural, ¿cierto? Que es lo que hablaba recién en las diapositivas anteriores. Cómo la sociedad integra, hace accesible el sistema para el grupo de personas que, dada una condición temporal o permanente, accede al sistema, ¿ya? Entonces, lo mismo. Entonces, la minusvalía aparece al interactuar con el entorno. Aquellos impedimentos u obstáculos físicos que limitan o impiden la libertad de movimiento y autonomía de las personas corresponden a las llamadas barreras del entorno, que podemos clasificar en barreras urbanísticas, ¿cierto? Que son aquellas que se encuentran en los espacios públicos. Las barreras arquitectónicas, que son las que se encuentran directamente en los edificios, ¿cierto? En las construcciones públicas o privadas. Hay barreras en el transporte también, ¿cierto? Lo hemos visto cotidianamente aquí en Santiago, en Chile en general. Barreras de comunicación, que es todo impedimento para la expresión y recepción de mensaje a través de medios de comunicación o de tecnologías disponibles. Entonces ahí la minusvalía entonces se potencia con estas barreras. O aparece, más que se potencia, aparece. Y entonces llegamos finalmente, después de haber conceptualizado esas tres definiciones, que como decía al inicio de la clase, tienden uno tiende a globalizarlas como que son lo mismo, pero hay diferencias importantes. O sea, ya partimos de la base que todos tenemos algún tipo de deficiencia, ya sea temporal o permanente. Y esa deficiencia nos va a traer una discapacidad. Discapacidad que se traduce en una minusvalía dada por el entorno que diseñamos y que nos rodea, ¿ya? Y que esa minusvalía puede ser afectada por barreras urbanas, del edificio, comunicacionales, y me falta una, barreras del transporte, ¿ya? Entonces ahora vamos a la palabra principal que hay, que como se llama esta asignatura, ¿cierto? Que es accesibilidad universal, pero primero vamos a tratar de entender qué se entiende por accesibilidad, ¿ya? Porque no es una palabra bastante familiar, cotidiana, que la ocupamos siempre, ¿cierto? Pero estaría bueno que entonces sepamos en profundidad qué significa esta palabra para ponerla en acción, más que solamente para mencionarla. Entonces, la accesibilidad es el conjunto de características que debe disponer un entorno
urbano, edificación, producto, un servicio, etc., para ser utilizado en condiciones de comodidad, seguridad, igualdad y autonomía por todas las personas, incluso por aquellas con capacidades motrices o sensoriales diferentes. Entonces, ¿por qué es importante esta definición? Porque aquí dice algo súper clave. Dice comodidad, seguridad, igualdad y autonomía por todas las personas, ¿ya? Entonces, la accesibilidad no se trata que es solamente para aquel grupo que en algún momento determinado tiene alguna deficiencia, ¿ya? O alguna discapacidad. Entonces no se trata de que cuando comenzó este tema, ¿cierto? En Chile, que había que hacer accesible, no sé, los edificios públicos que estaban en su mayoría diseñados con escaleras para poder ingresar al acceso principal. Y entonces en paralelo se pusieron rampas, ¿cierto? Pero esas rampas muchas veces eran inclinadísimas, ¿cierto? Que la persona que intentaba subir no lograba esto. Comodidad, seguridad, igualdad y autonomía. Entonces el edificio en sí seguía no siendo accesible. Entonces la accesibilidad no tiene que ver con una presencia física de una solución X para que sea, entre comillas, accesible o parezca accesible. La accesibilidad tiene que ver con que esté esa oportunidad, ¿cierto? Pero bajo la misma comodidad, seguridad y autonomía que puede tener una persona al poder subir tranquilamente esa escalera, ¿ya? Entonces es como que si tuviésemos el acceso de ese edificio con unas escaleras, con unas contrahuellas gigantes, pero claro, hay escaleras, se puede acceder, pero con unos peldaños gigantes, lo más probable es que nadie, por mucho que esté la presencia, pueda subir cómodo, seguro y en igualdad de condición. Y igualdad de condición se refiere a que quizás aquellas personas con piernas más largas puedan subir con mayor facilidad que aquellas que con piernas más cortas, como un niño, puede subir, ¿ya? Entonces aquí una vez más refuerzo que la idea de accesibilidad no tiene que ver con una solución aparente, sino que la accesibilidad tiene que ver con algo mucho mayor, que es con, sobre todo, la autonomía y la igualdad para todos, con una condición segura y cómoda. ¿Ya? Ahora, la accesibilidad tampoco es una solución puntual. ¿Ya? En este caso del edificio, por ejemplo, que no tenía rampas para que una persona en silla de rueda o en muleta, etcétera, pudiese acceder de alguna forma. La accesibilidad viene dada por una cadena de situaciones que hace accesible nuestro entorno, ¿ya? No es que yo tengo que, si me encuentro momentáneamente o constantemente dependiente de un bastón, por ejemplo, no se trata de que yo salgo de mi casa, me cuesta ir por la calle, después trato de subir a la micro o al metro y los escalones son gigantes y entonces me cuesta, pero llego al edificio y hay una rampita. No, eso no es accesibilidad. La accesibilidad parte del concepto desde que yo salgo de mi casa hasta que llego al edificio o al lugar donde voy en particular, ¿ya? Entonces, como dice aquí, la accesibilidad debe ser analizada como una cadena de acciones que deben vincularse necesariamente entre sí. Entonces, si bien hoy día, a nivel nacional, ¿cierto? Este tema de la accesibilidad es un tema exigible desde el punto de vista de la ordenanza, ¿cierto? Pero el paso global es que no se hace accesibilidades puntuales, eh, porque entonces no tiene sentido tener todos los edificios accesibles si todo lo que fue antes
de llegar al edificio fue con un grado de dificultad elevado para aquellos que tuviésemos en ese momento algún grado de deficiencia, ¿ya? Entonces, ahí está. Entonces ahí nace también el concepto de cadena de accesibilidad, y esta cadena de accesibilidad se refiere a la capacidad de aproximarse, acceder, usar y salir de todo espacio o recinto con independencia, facilidad y sin interrupciones. Si cualquiera de estas acciones no son posibles de realizar, la cadena se corta y el espacio o situación, como hablábamos recién, se torna inaccesible. ¿Ya? Entonces, la accesibilidad no son soluciones puntuales, que es un paso, ¿cierto? La accesibilidad real tiene que ver con cuando funciona como cadena, como sistema accesible. Entonces, cuando hablamos de esta cadena de accesibilidad, nos referimos a 4 atributos básicos que se tienen que contemplar. Uno es el poder llegar, ¿cierto? Si yo salgo de mi casa, puedo llegar al lugar de destino donde necesito. Tiene que ver con poder pasar, ¿cierto? De un espacio a otro, que tiene que ver con que si yo salgo de mi casa y necesito desplazarme por el espacio público para llegar a la estación de metro o de autobús, entonces con que yo pueda desplazarme, ¿cierto? Y pueda pasar por estas calles, llevándolo al caso del espacio público. El poder aproximarse, que tiene que ver con todo elemento o equipamiento mobiliario, ¿ya? Es decir, que esté la facilidad para poder entonces comunicarme con facilidad, y el poder hacer, ¿ya? Entonces estos 4 atributos son de vital importancia y de aplicación en toda esta cadena de accesibilidad. Un segundito. Me esperan un segundo que necesito dejar. Vuelvo en un minuto. Ya. Entonces estábamos en esta idea, ¿cierto?, de la cadena de accesibilidad. ¿Qué pasó? Entonces aquí vamos a reforzar un concepto. El concepto de accesibilidad ha ido evolucionando en la última década hasta llegar a un nuevo enfoque donde lo principal es concebir el entorno y los objetos de forma inclusiva o apta para todas las personas. Y es así entonces como surge el concepto de diseño universal o diseño para todos. Un segundito, por favor. Ya. Y el diseño universal se entiende por el diseño de productos o entornos aptos para el uso del mayor número de personas, sin necesidad de estar haciendo adaptaciones especiales ni un diseño especializado para ese grupo, ¿ya? El diseño universal parte de la base que todos, valga la redundancia, cabemos en ese universo, ¿ya? Porque si yo hago, por decir algo, departamentos, entre comillas, accesibles,
y otros departamentos no accesibles o, entre comillas, para personas aparentemente normal en el estándar. Bueno, esa persona normal en el estándar hoy día se mueve o se desplaza con facilidad en ese entorno. Pero el día de mañana esa persona puede tener un accidente, puede ya no llegar con la movilidad que tenía antes y sin embargo está viviendo o compró e invirtió sus recursos en un, entre comillas, departamento menos accesible porque en ese momento tenía ella todas sus capacidades físicas funcionando. Entonces, el concepto de origen es que yo diseño universalmente, porque ese diseño universal me puede servir a mí hoy día con todas mis capacidades, ¿ok? O el día de mañana con todas mis discapacidades, entre comillas, ok también, porque ese entorno ya estaba pensado para las dos situaciones, ¿ya? No es que yo, estando ok, vivo en un departamento donde me puedo desplazar y después me cambio a otro que estaba pensado exclusivamente para cuando yo tuviera alguna discapacidad evidente, ¿ya? Entonces, por eso es importante que este concepto se internalice como desde el origen y no segmentario. Diseño para los que pueden y diseños para los que no pueden, ¿ya? Todos pueden en ese mismo universo. Vamos a ver este video que está acá, que habla sobre la accesibilidad universal. ¿Qué es accesibilidad universal? En términos simples, la accesibilidad universal es la condición que deben cumplir los espacios utilizables por todas las personas en condiciones seguras y cómodas, con el objetivo de movilizarse de manera autónoma y natural. En términos generales, el Decreto Supremo número 50 de Accesibilidad Universal modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, estableciendo normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, siendo la ruta accesible el aspecto más importante dentro de estas modificaciones. En esta ocasión abordaremos la ruta accesible en exteriores. Salimos a recorrer algunos sectores de Santiago donde nos encontramos con rutas accesibles, es decir, lugares aptos para cualquier persona en situación de discapacidad o movilidad reducida. La ruta accesible forma parte de una vereda o de una circulación peatonal, con pavimentación estable, sin elementos sueltos, de superficie homogénea, antideslizante, que debe estar completamente libre de obstáculos, gradas o cualquier barrera que impida un correcto desplazamiento. Este espacio debe contar con un ancho y alto mínimo continuo de 1,20 m por 2,10 m. En resumen, la ruta accesible tiene como prioridad asegurar a las personas con discapacidad, especialmente los usuarios de sillas de ruedas, el poder acceder, desplazarse y permanecer en el espacio público y el interior de los edificios que tienen esta obligación. En próximas cápsulas presentaremos más información acerca de la accesibilidad universal. Ya, ahí entonces un pequeño resumen de lo que es la accesibilidad universal, pero orientada al espacio público, ¿cierto? Que hizo un refuerzo ahí en ese tipo de barrera. Ahora, el diseño universal o el concepto de diseño universal fue un concepto que nació a partir de este arquitecto norteamericano que se llama Ron Massé. Y bueno, como decíamos recientemente, consiste en diseñar y construir entornos que sean utilizables por todas las personas en la mayor medida posible, ¿ya? Entonces el término de accesibilidad no se refiere a una arquitectura ortopédica,
sino a medidas de seguridad y normas de accesibilidad para que cualquier persona, independiente de su edad, de sus limitaciones motrices, auditivas y visuales, pueda acceder, moverse y salir de un edificio público o privado sin ayuda de otra persona, de manera segura y sin riesgo de accidente. Entonces, este concepto universal o de universalidad en el diseño surge a partir de la experiencia propia, ¿cierto?, de este arquitecto, usuario de una silla de ruedas. Basado entonces en el concepto de diseño universal, este diseño universal incluye 7 principios, ¿ya? 1, que sea equitativo, ¿ya? Es decir, que tanto un abuelito de 80, 90 años como un niño de 2 años, de 4 años que ya puede desplazarse, ¿cierto?, pueda movilizarse o transitar o desplazarse de la forma más segura y cómoda posible y autónoma. Que sea flexible, que sea intuitivo, que haya información perceptible, que sea tolerante al error, de bajo esfuerzo y con una dimensión y espacio, ¿cierto?, adecuado. Entonces, el diseño universal tiene en mente estos 7 principios. El que sea equitativo significa igualdad de uso, es decir, que el diseño debe ser fácil de usar y, como decíamos recién, adecuado para todas las personas independientes de sus capacidades y habilidades. Que sea flexible implica que se acomoda a una amplia gama y variedad de capacidades individuales. Que sea intuitivo implica que sea de uso simple y funcional, es decir, que el diseño debe ser fácil de entender, independiente de la experiencia, conocimientos, habilidades o nivel de concentración del usuario. Información perceptible se refiere a que sea una información fácil de comprender. Tolerante al error, como lo dice su frase, el diseño reduce al mínimo los peligros y consecuencias adversas de acciones o accidentes involuntarias. De bajo esfuerzo, el diseño debe poder ser usado eficazmente y con el mínimo esfuerzo posible. Ya llevábamos el caso, ¿cierto?, del ejemplo de las soluciones de rampas, que claro, estaba la rampa, pero era una rampa súper inclinada, ¿cierto?, con una pendiente tan elevada que el esfuerzo físico para poder subir eso era importante. Y bueno, dimensiones apropiadas, dimensión y espacio se refiere a que sean dimensiones apropiadas, ¿cierto? Que los tamaños y espacios son los adecuados para el alcance, manipulación y uso por parte del usuario, independiente de su tamaño, de su posición, movilidad, ¿ya? Y entonces dice, diversidad funcional tiene lugar en la medida que la sociedad está diseñada para aceptar la variedad de sus individuos. De esta manera, la responsabilidad deja de ser del individuo y se traslada a la sociedad. ¿Ya? Entonces, el ejercicio ahora mental es ese. No es que tú eres discapacitado, no. Nosotros, no es que tú eres minusválido y es tu condición porque tú la traes o tú la tienes. Nosotros te hacemos minusválido porque no adaptamos la diversidad de gente que tenemos en este planeta para desplazarse en el sistema que llamamos sociedad. ¿Ya? Entonces hay una integración distinta y una mirada distinta a la minusvalía. Entonces, es imprescindible que los diseñadores tomemos conciencia de la amplia diversidad que conforma la sociedad. ¿Ya?
Aquí le dejé algunos links, videos complementarios por si tienen tiempo para verlo, para que entonces puedan, por ejemplo, aquí es diseño inclusivo, que tiene que ver con objetos, después está este que vimos ahora, que es la accesibilidad universal, está este otro que tiene que ver con barreras físicas y en la movilidad, entonces todos videos, no vamos a ver cada uno de ellos ahora, ¿cierto? Porque son varios, vimos uno, pero para que ustedes los puedan ver desde su casa y complementar los conceptos que hemos visto en esta sesión. Entonces, no sé si hay dudas o consultas de lo que vimos hoy día o hasta este momento. Se deja abierto el micrófono para conversar y compartir cualquier cosa que no les haya quedado clara o que quieran simplemente compartirla. Son las 9:17 ya. Ya. Bueno, si no hay consultas o aclaraciones, vamos a tomar la pausa ahora. Ya son las 9:20 prácticamente. Así que volvemos aquí a las 9:30 para ir con el segundo módulo donde vamos a dar el encargo y vamos entonces a organizarnos para la ejecución de eso. Y una parte final, eventualmente, dependiendo de los tiempos, de una parte teórica que nos queda, que sería bueno dejarla adelantada hoy día, ¿ya? Así que nos vemos a las 9:30 y voy a dejar esto con la cámara apagada para que nos retomemos en 10 minutos. 9:30 nos vemos entonces, para que tomen su pausa. Bye, bye.
straight to the point. I found marijuana in the house. Well, I never thought of myself as the type of father who'd have to drug test his kids. I'm willing to do just that if that's what it takes to find out who brought a joint into this house. Dad, Lucy found something too. Dad, I found the joint in Mom's chest drawer.
¿Aló? Ya de vuelta por aquí. Vamos entonces a continuar con lo que habíamos programado, que es nuestro encargo 1. Ponerle zoom a esto. Uy, ¿qué pasó? Ahí está. Ya. Entonces, bueno, el encargo 1 tiene que ver con lo que dice aquí, que es el diagnóstico y aplicación de criterios de accesibilidad universal en espacios públicos según la ordenanza.
¿cierto? Damos fecha de inicio hoy, que es jueves 16 de abril. La entrega es el 14 de mayo. El lugar de entrega es el aula virtual, donde va a haber un link, ¿cierto? Para que ustedes suban sus entregas. No sé si ya se los había dicho, pero por favor, ninguna entrega vía email a mi mail institucional y personal, porque se me llena el mail con mucho peso de información y después me empiezan a rebotar los mails o no me llega o se me satura, ¿ya? Entonces todo al aula virtual. Si por alguna razón tienen problema para subir el archivo porque sobrepasa el peso de lo que permite el aula, entonces primero mándenme un mail avisando que tienen problemas para yo poder estar consciente de que realizaron la entrega por esa razón a mi mail, ¿ya? Pero no es la tónica de que estén mandando las entregas a mi mail, por la razón que les dije. Quizá aquí hay algunos que han estado en otras asignaturas conmigo, pero por lo general el día de entrega, es decir, en este caso el 14 de mayo, yo lo doy como, entre comillas, no hay clase, ¿cierto? No hay una sesión como la de hoy día, sino que se dan las horas de la clase para que ustedes en sus casas y sin estar conectados avancen en el trabajo, le destinen tiempo en la hora de clase para rematar cualquier cosa que les esté faltando. Y la entrega en ese sentido puede ser subida durante el día, no necesariamente durante la hora de clase, puede ser durante el día hasta las 11 de la noche del día, perdón, hasta 5 para las 11 del 14 de mayo. ¿Ya? Entonces, para que lo tengan en consideración, que los días de entrega generalmente no tenemos sesiones en línea. ¿Ya? ¿Cuál es el encargo? El encargo trata de la selección de un caso de estudio urbano, que es lo que vamos ya a empezar a ver de lleno en la próxima clase. Puede ser algo existente, es decir, un área cerca de su casa quizá una zona de unas 5 a 6 cuadras, puede ser en línea o puede ser en U o puede ser un rectángulo, ¿cierto? Un cuadrante, donde lo que vamos a hacer entonces también, perdón, puede ser un proyecto de taller que tengan ya realizado, donde entonces ustedes van a hacer un diagnóstico y van a hacer un diagnóstico a partir de toda la parte de accesibilidad en espacios urbanos y además de solo hacer el diagnóstico van a generar una ruta accesible, es decir, van a reconocer en terreno estas dificultades, ¿cierto? Y después van a adecuar ese diagnóstico a una ruta que sea accesible basado en los criterios que vamos a ir viendo clase a clase. ¿Ya? Entonces el trabajo puede ser realizado por equipos de 2 personas, ¿ya? Habrán días de corrección y trabajo en clase que son obligatorios y que forman parte, se consideran en la evaluación. ¿Por qué yo lo digo como obligatorio? Porque en clase vamos a ir pasando materia y poniendo práctica al tiro, ¿ya? Eso es por una razón. No importa si no están los 2 del equipo, pero al menos que esté uno, ¿ya? Para que después no queden tan perdidos. Y la otra razón es que para mí es importante a la hora de poner la nota y evaluarlos, el proceso. No es que los vimos en la primera clase y después yo no me enteré más y de repente hay una entrega. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso no me permite ver a mí como académico cómo fueron evolucionando, cómo lo aplicaron, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces es importante eso. Bueno, la entrega se hace en forma digital, PDF, en tamaño A3, como el portafolio. ¿Y en qué consiste la entrega? La entrega tiene que contener una pequeña presentación del proyecto a analizar, es decir, del caso estudio. Voy a poner aquí del caso estudio mejor.
el desarrollo de, perdón, aquí el desarrollo de un plano, no, aquí es el desarrollo de un plano de diagnóstico, me faltó eso, que es lo que hablábamos recién, y el desarrollo de una planimetría con la ruta de accesibilidad conteniendo parte de la información que les voy a entregar en un anexo, ¿ya? Y obviamente en estos dos puntos, en el 2 y el 3, la aplicación de los criterios de accesibilidad universal según la OCU para espacios públicos, ¿ya? Espacio público, que es el primer contenido que vamos a ver. Ponderaciones, 30%, y reiterarles que el desarrollo de este encargo tiene horas de trabajo y corrección en clases, las que serán contempladas en la rúbrica de evaluación. ¿Ya? Eso en cuanto al encargo. El anexo que les comento es este que está acá y habla básicamente de cómo se realiza un plano de accesibilidad. Algunas de estas consideraciones lo van a poder aplicar en el formato A3, pero hay otras que obviamente no, dado el tamaño, pero para que lo lean ustedes con detención, ya porque es más o menos largo, pero lo que básicamente indica este anexo son las características gráficas generales de un plano de accesibilidad, ¿ya? Y las condiciones generales que hay que contemplar en esa gráfica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este que nos atañe a nosotros para este primer ejercicio, tiene esta serie de punteos que debiese contemplar o incorporar un plano de accesibilidad en espacio público. ¿Ya? Eso en cuanto al encargo 1. Y entonces lo que me gustaría hacer ahora es que nos organicemos con las personas que hay para los equipos de trabajo, ¿ya? Entonces la idea es que si ya vienen, un segundo, si ya vienen en mente trabajando con una persona que está aquí en el grupo o saben con quién generalmente trabajan, lo podemos dejar definido ahora y también por si tienen duda para la selección del caso de estudio, ¿ya? Para que las resolvamos en esta sesión, porque para la próxima sesión ya tienen que traer su caso de estudio elegido, ¿ya? Porque vamos entonces al tiro a empezar a aplicar los primeros conceptos de accesibilidad universal o de la ruta accesible en espacios públicos, y para eso tienen que ya tener una idea de lugar de caso de estudio, ¿ya? Entonces voy a preguntar aquí, Catalina González. Catalina, ¿tú tienes una idea quizás de con quién trabajar o todavía no? Profe, hablo yo, Gustavo No es Cantillo. Catalina González, ¿quién es? Sí, ¿Sí? es que estamos los dos en la misma La misma sesión, ya. sesión, ¿Quiénes son? vivimos juntos. ¿Trabajaría yo con Catalina? Sí, que sí. ¿Y quién es Bueno. yo? Soy Gustavo Cantillana, disculpe. ¿Gustavo cuánto? Gustavo Cantillana. ¿Cantillana? Sí, Cantillana. Ok.
recordarles que el caso de estudio, como les decía, puede ser de un proyecto de taller que hayan hecho y de un proyecto de taller que no sea una escala tan grande para que no se salga un poco como que se haga inmanejable, digamos, la cantidad de información. Ujú. También puede ser un cuadrante en el lugar donde viven, o puede ser otra zona donde quizás la conocen, pero no queda tan cerca de la casa, y en las asignaturas, en los cursos anteriores, todo a través de Google Earth o de Google Maps es posible porque uno puede hacer los recorridos virtuales. Ujú. Así que eso, ya para el caso de estudios que vayan a escoger, están esas alternativas. Bueno, esto para todo, ¿ah? Profe, disculpe, Ujú. ¿podría repetir qué es lo que se tiene que ver de cada del referente que vamos a ver? ¿Cómo? Llegué un poco tarde a cuánto estaba explicando la Que tarea. para la próxima clase, que el primer encargo es orientado a la accesibilidad universal en el espacio público, ¿ya? Y para la próxima clase ya tienen que traer escogido su caso de estudio. Y el caso de estudio puede ser un proyecto de taller, obviamente que tenga espacio público, ¿cierto? Porque esa es la temática, no edificio, espacio público. Quizá hicieron un conjunto residencial y en la parte exterior había una zona de jardín o amplia, digamos, algo así. También pueden escoger un cuadrante cerca de donde viven ustedes, ya unas 4 o 5 cuadras, un cuadrante ahí, que eventualmente puedan recorrer con facilidad y en un horario que sea seguro. O pueden también escoger otra zona que quizá ustedes conocen, pero que no les queda a la mano como para ir, pero que eventualmente la pueden recorrer virtualmente a través de Google Maps o Google Earth, ¿ya? Porque la idea es que tienen que hacer un diagnóstico, entonces eso tienen que tener en mente que lo que escojan tengan la posibilidad de poder analizarlo en el fondo, ¿ya? Eso. Ya, gracias. Ya, Stephanie Rivera. Riveros. Riveros. ¿Tiene una Eh, idea, Stephanie, con quién trabajar? sí, con Matías Infante. Matías Infante. Ya, Stephanie. Ok, entonces después Javier Farías. ¿Estás por ahí, Javier? Aquí, profe. Hola, Javier. Hola. ¿Tienes una idea de con quién trabajar? No. ¿No? Ya. Entonces ahí lo vamos a dejar pendiente para que se vayan ustedes organizando y poniendo en contacto con los otros compañeros, porque hoy día vinieron poquitos del total que son. Ya, Javier, gracias. Igualmente, Javier, si para la próxima clase aún no tienes grupo o un compañero de trabajo, igualmente trae tu caso de estudio ya elegido, ¿ya? Porque si se suman compañeros en la próxima sesión que no tienen un grupo, ahí entonces se van armando las parejas, ¿ya? Así que para Ya, todos perfecto. aquellos que hoy día queden sin definición de equipo, igual traigan su caso de estudio ya visto para que puedan empezar a aplicar en la clase, ¿ya? Eso. Marcelo Araya, No, profe, no, con nadie. ya. ¿No querrán trabajar Javier y Marcelo juntos? Supongo, no sé, si él quiere. Ah, Ya, Ya, profe. Javier, ¿sí? Sí. Ya, para que quedemos al tiro resuelto con eso. Ahí entonces ustedes se ponen en contacto para coordinarse. Si no tienen sus teléfonos, pueden mandarse mensaje por interno a través del team para coordinarse. Estamos ahí entonces. Matías Infante ya está listo. Patricio Acuña. Estoy solo, profe.
Patricio Cuña, ya está sin pareja de Pero ¿Tienen una idea voy con a quién? ver. ¿Ah? No, profe, es que ¿No? estáis viendo, estoy pensando igual porque en temas de tiempo puede que igual me acomode solo por mis tiempos. Ya. Entonces, Ojo, para los que deciden trabajar de forma individual, que por lo general los trabajos o la carga del desarrollo del trabajo está pensado para que pueda ser desarrollada por 2 personas, ¿ya? ya, Entonces, el que decida trabajar solo, por opción, tiene que tener en consideración que la carga va a ser mayor ya, y que si es una opción trabajar de forma individual, después no es excusa para decir que me atrasé o que no pude entregar porque estoy solo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Porque el que lo decide tiene que manejar bien sus tiempos para poder compensar esa carga. ¿Ya? Entonces tiene que estar bien consciente de que lo puede ejecutar de esa forma. ¿Ya? Porque es una ya, opción en el fondo. Ya, Patricio, entonces vamos a ir a dejarlo pendiente. Si cambias de opinión, lo coordinamos para la otra clase. ya, profe. Sebastián Zúñiga. Sebastián Zúñiga. Sebastián. Ya, a ver, no sé qué pasa con Sebastián. Entonces pasamos a Víctor Giovanni. Víctor Giovanni. Ya, está, pero no está. Van a quedar pendientes entonces. Ya, entonces, bueno, no sé si tienen alguna duda o consulta de la materia que vimos hoy o del encargo mismo, ya para que puedan resolverlas ahora en clases. Ah, le iba a decir a los que están presentes, bueno, hay algunos que ya lo tienen, pero a los que no tienen en su icono, les pediría que si pueden poner en el icono fotografías donde yo pueda verle sus caras, ya, porque así me familiarizo con ustedes y me es como más familiar poder dirigirme, ¿ya? Y además que cuando me hablan se activa el icono, entonces puedo ver quién me habla. Así que les agradecería si a partir ya de la otra clase actualizan sus iconos donde yo pueda en el fondo reconocerlo, ¿ya? Y familiarizarme con su persona completa, digamos, no solo con la voz. Igual se deja la invitación abierta para quienes cuando conversen o se dirijan a mí, si quieren pueden encender su cámara, o los que quieran estar eventualmente encendiendo y apagando la cámara también es bienvenido, y el que no, por las razones que sea, bueno, también es bienvenido y es entendible. Pero sí el mínimo que puedan poner un icono de que puedan poner una foto de su cara reconocible, no tan tapada, por ejemplo, a la Catalina y no la puedo ver porque está toda tapada, no sé cómo es la Catalina. Yo sé que lo tratan de personalizar un poco sus iconos, ¿cierto? Pero sí, les pediría que el icono ahora sea un medio de comunicación para yo poder familiarizarme con ustedes, ¿ya? Eso. Bueno, si no hay pregunta, vamos a pasar a la última parte que nos va quedando, que es cortita, para rematar. Y esta está... Bueno, recordarles que el encargo va a quedar en el aula virtual, las clases también van a quedar en el aula virtual, la bibliografía igual se las voy a subir, está descargable desde la web, ustedes lo buscan y lo van a encontrar fácil, pero igual se los voy a dejar. Y la clase grabada también va a quedar en el aula. También recordarle a todos que, está guardando el PowerPoint, se pone un poco lento. Recordarles a todos que todos inician sus sesiones en Microsoft Teams con el nombre de usuario, ya, que termina en @usen.cl,
y no con un email personal o con el email de alumnos, que es el @alumnos. Esos no. No porque no quiera de base yo, sino porque eso los limita a que puedan entrar a las sesiones grabadas que automáticamente quedan en el Microsoft Teams. Por ejemplo, si me pasa a subir alguna clase grabada al aula virtual y no está, de seguro que está cuando ustedes inician sesión en Microsoft Teams, automáticamente se graba la clase y se sube y queda lista, digamos. Entonces, y a eso se puede acceder usando este nombre de usuario con @usen.cl, ¿ya? Eso es una razón. Y segundo, que si se hace algún chat o alguna conversación interna o yo les mando algún documento en el momento de la clase por el chat aquí, todos aquellos que ingresan con un usuario distinto a la usen.cl no van a poder tener acceso a eso, ¿ya? Así que les hago ese recordatorio. Se me ocurrió poner guardar en PowerPoint y como a veces las presentaciones son un poco pesadas, está guardando todavía. Así es que espérenme unos segundos que termine de guardar, si no el computador se bloquea si me pongo a hacer otras operaciones. Así que espérenme unos segunditos que va a tomar unos minutos. Está guardando todavía. Un momento, voy a buscar la otra presentación, que la dejé abierta. Ahí está guardando aún. Un segundo, quizás más que un segundo en realidad, porque ya pasó el segundo, unos minutos. Esta cosa lenta. Ahí para que vean que todavía falta. Está cargando donde se me ocurrió poner guardar. Voy a ver, bueno, voy a ver que no colapse, a ver si... No me deja. No me deja pinchar para poner la otra presentación. Esperar nomás un ratito, chicos. Esperemos. Si no, este señor computador va a colapsar.
Que no avanza nada esta cosa. Ya, a ver, no sé cuánto rato le irá a tomar a esto. Aquí veo la misma rayita ahí y no me deja hacer otra operación de PowerPoint mientras eso no se termine de guardar. Pero lo que nos quedaba por ver era poquito, muy poquito. Entonces, bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda o consulta que resolver, o de las materias que vimos. Mientras ustedes hagan consulta o tengan cosas que compartir, se enriquece más el aprendizaje, así que les dejo esa invitación abierta, ¿ya? Para las próximas sesiones, mientras más interactuemos, más se le saca provecho a la clase. Ya, dado que esta cosa no avanza y no puedo hacer nada más, y lo que quedaba en realidad era como para dejarlo listo hoy día, vamos a llegar hasta aquí hoy día, y ya entonces recordarles que para la próxima sesión traigan definido su caso de estudio, porque si no se van a atrasar y en el fondo es mejor que ya lo traigan visto antes que lo estén viendo en clase para en el fondo optimizar los tiempos y aprovechar la clase en sí para ir aplicando los conceptos. ¿Ya? Pero, a ver. Ya, estupendo, paró. Vamos a pasar esto, que es muy poquito, para que quedemos listos. No paró. Escucha, me engañó. Sí, me engañó. Ya. Bueno, quedamos hasta aquí nomás, chicos. Nos vemos en la otra clase y ahí pasamos esto que en realidad era 10 minutos. ¿Ya? Que tengan un buen fin de semana. Y eso pues, estamos viendo si es que nadie más quiere compartir algo o hacer una consulta. Ya pues, nos vemos entonces, que tengan buen fin de. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, Chao, profe. chao. Hasta luego. Bye.